Bienvenidos amigos de los investigadores médicos a este programa, compartiendo con todos ustedes temas de mucho interés, llevándolos hasta el interior de sus hogares, y gracias por eso, por abrirnos la puerta de su casa y permitirnos entrar. Estamos con la doctora Lilian Pérez, una eminencia acá en Juigalpa, y hoy la tenemos como invitada especial para conversar de temas muy importantes. Ella es emergencióloga, además de médico general, y con mucha experiencia en distintas patologías acá en esta región. Doctora, le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas, mi nombre soy la doctora Lilian Pérez, mucho gusto. Estamos aquí para hablarle hoy de los diferentes productos del laboratorio Parmalat. Esperemos que sea de su agrado, que esta información les llegue y que consuman estos productos que son de muy buena calidad. Muy bien, gracias doctora por ese mensaje. Y lo principal, mucha gente que está allá en casita, doctora, no tiene pues el conocimiento de lo que es la medicina. Nosotros, los que no estudiamos esta bendita carrera, adolecemos de mucho conocimiento y quisiéramos que a través de ustedes, o principalmente, esa es la intención de este programa, que a través de ustedes nosotros tengamos la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor y a mí me está pasando esto, voy a consultar a mi médico. Bueno, lo que acaba de decir la doctora me ha ocurrido a mí, voy a consultar al médico, voy a ir al hospital para tener un control de vida saludable. Hablemos de cuáles son las patologías más frecuentes con base a su experiencia, doctora, acá en Juigalpa y pues, ¿por qué no decirlo, en toda Nicaragua? Buenas tardes nuevamente. Les diría, en Centroamérica de manera general, las patologías más frecuentes, en mi particular las que yo atiendo, obviamente como soy de emergencia, veo bastantes pacientes críticos descompensados de sus enfermedades crónicas en una fase aguda. Sin embargo, las enfermedades más frecuentes que podemos encontrar acá son las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y la hipertensiva. En este caso, la hipertensión arterial, la cardiopatía de varios orígenes, podemos ver la diabetes mellitus, los trastornos de la tiroides, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, y en sus fases descompensadas, estas mismas nos pueden provocar, que es donde entro yo como emergencióloga, las enfermedades cerebrovasculares, que es cuando están complicados, obviamente el paciente tiende a tener una recaída, una descompensación, y pues acudir, en este caso a mí como emergencióloga. Estos mismos pacientes que tienen estas enfermedades pueden desarrollar otras complicaciones que a la vez estas complicaciones se descompensan, como cuáles podemos encontrar en el diabético, la diabetes que normalmente es la hiperglicemia, el paciente cardiópata que puede tener una subida de presión o una hipertensión arterial descompensada, entre otras patologías, pero las patologías crónicas más frecuentes son esas. Y hay una gama de otras enfermedades que también están en el medio, por ejemplo, las enfermedades diarreicas agudas, los cuadros virales, los cuadros de gastroenteritis infecciosa, los cuadros de infecciones urinarias a repetición, y pues en una mínima cantidad aquellas patologías que no son muy frecuentes, como los tumores cuando se llegan a descompensar. Tumores de diferentes orígenes que están siendo tratados y que sufren recaídas. Imagínese, doctora, lo que nos está comentando. Una persona normal, una persona que no se dedica a la clínica o a la medicina, piensa que una emergencia es por un accidente, porque se cayó, porque se rompió la pierna, etcétera. Pero nunca pasa por nuestra mente una persona que pueda llegar a una emergencia por una descompensación, por un nivel glicémico elevado, con picos por encima de 500 decilitros, una persona que llega por algún problema ya de la presión alta, entre otros. Y hoy pues usted nos mencionaba algo muy interesante, que es pacientes con diabetes. ¿Qué tan recurrente es esto, doctora? La diabetes es una enfermedad a nivel mundial, es una enfermedad que está ligada al estilo, el modo de vivir y la manera en que nosotros nos alimentamos. Yo tengo 3 pilares de base en mis explicaciones que les doy a mis pacientes y ahora se los transmito a ustedes. El primero, control de su estilo de vida. ¿Cómo? ¿Qué como? ¿Qué bebo? ¿Cuántas horas duermo? ¿Qué cantidad de agua yo ingiero? ¿Verdad? Si me automedico y qué enfermedades agregadas yo tengo. Si vos sabes estas 5 cosas, si tenés enfermedades crónicas o sos un paciente sano, si ingerís el agua apropiada, ¿verdad? En el día, en tus 24 horas tiene el día, siempre les explico a los pacientes, 8 horas relativas son de sueño, 8 horas, 16 horas de actividad.
Pongámosle 8 horas laborales para el que trabaja y las otras 8 horas en su casa, en familia. En esas 16 horas yo le digo a mis pacientes, tienen que tener un balance de la ingesta de líquido. Si no ingerimos agua, el agua es vida. Nuestro cuerpo humano está formado por 42 litros de agua, peso, volumen de agua. Si nosotros no ingerimos líquido, por ende, el cuerpo va a buscar de dónde sacarlo porque es una maquinaria perfecta que sigue trabajando y si no le damos el aporte necesario, el cuerpo empieza a sufrir, sobre todo el intestino y el riñón. Luego, si no duermes y no tienes una relajación, todos los seres humanos necesitamos horas de descanso. En esas horas de descanso sufrimos una relajación completa, incluso hasta nuestro cerebro descansa. Si nosotros no lo hacemos de la manera apropiada y las horas apropiadas, viene daño colateral, ¿verdad? Envejecimiento precoz, cansancio, agotamiento, no rinden en el trabajo, etcétera. ¿Por qué les hablaba de la manera de comer? Es lo principal. La comida es rica. ¿A quién no nos va a gustar la comida? Cerdito, tajadita, gallo pinto y todo lo que podemos inventar. Maduro. El detalle es que nosotros abusamos de los alimentos y posteriormente viene el daño colateral. Todo es efecto causa. Si lo hacemos mal, vamos a tener una repercusión. Entonces, si nosotros ingerimos cantidades grandes de alimentos porque nos gustó y le echamos mucha carne roja o mucha comida en fritanga o le echamos muchos lácteos, le echamos mucho huevo, todo es benéfico, pero en exceso va a crearte un daño. Y de ahí vienen las enfermedades, viene la diabetes, viene la hipertensión, viene la cardiopatía y cuando miramos viene la descompensación. Y aún como paciente crónico, sabiendo de la enfermedad, cometemos el error de que nos damos, como decimos, nuestras saliditas y venimos y comemos lo que se nos prohibió no comer. Y cuando lo hacemos viene la descompensación y el daño colateral. Luego termina en una sala de emergencia complicado con una diabetes en hiperglicemia descompensada que si no se trata puede traer complicaciones más graves o con un problema de hipertensión o con su problema cardíaco descompensado. Entonces, ahí radica, doctora, justamente la importancia de tener cuidado con lo que vamos a ingresar a nuestro organismo y cómo nos vamos a hidratar. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante con la doctora Pérez acá en Los Investigadores Médicos. Continúe con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud, continuamos con más en esta entrevista tan interesante y hablábamos sobre esos excesos al alimentarnos, al comer mal. Comemos rico, pero mal. Y algo que mencionaba usted, doctora, que me dejó razonando, hidratarnos. ¿Cómo nos estamos hidratando? Porque uno piensa que tomar cualquier líquido es ingresar agua a nuestro organismo y no todos los líquidos son benéficos. Hay bebidas que son altas en azúcares, altas en sodio, que tienen pues menos beneficios que tomar agua pura y muchas veces nosotros no queremos tomar agua pura. ¿Qué importancia tiene cómo nos hidratamos, doctora? Les explico, este es un tema bastante que mis pacientes mucho me lo preguntan. Les voy a decir, el agua natural, el agua celestial, el agua que Dios nos dio, es el agua que debemos de ingerir. Si no está indicado por un médico que va a ingerir otro tipo de soluciones que existen para uso médico y que tienen efectos sobre la salud. Si no es agua, si usted está sano, solo con la simple ingesta de agua va a mejorar, va a conciliar un buen sueño, va a mejorar su digestión, su bolo fecal y va a pupusear mejor y a eliminar el estreñimiento, que es una causa frecuente de consulta. Solo con la ingesta de agua va a mejorar su flujo circulatorio, solo con la ingesta de agua va a mejorar los niveles de azúcar que comen los excesos de comida en sus 3 tiempos del día. Es decir, el agua es una maravilla, lo que pasa es que no nos adaptamos a consumirla. Entonces, no puede tomar usted electrolitos o beber Gatorade, Power o todas aquellas bebidas que son de uso comercial porque no están en base a las concentraciones que los pacientes requieren cuando tienen una descompensación. En su defecto, el único que puede beber es el electrolito,
que ya tiene una porción X de agua con algunos electrolitos como potasio, sodio, calcio, etcétera. Estos van a estar graduados en base a las necesidades de cada paciente. Entonces, solo con la ingesta de agua, usted va a tener una mejor calidad de vida y no lo hacemos. Ahora, algo importante, por favor. El agua, usted la debe de racionar de la siguiente manera. Si usted pesa 70 kilos, lo multiplica por 40, 7 por 4, 28, ¿verdad? 280 mililitros de agua, por lo mínimo, debe ingerir en 16 horas. El restante se lo podemos dejar a los jugos naturales con escaso volumen de azúcar o a las sopas. Si usted así gradúa, digo, me tocan 2.800 mililitros de agua, que son 2.8 litros, casi los 3 litros de agua, usted lo divide en 6-7 raciones equivalentes, se lo bebe en diferentes horarios del día, desde que se levanta hasta una hora antes de acostarse, su cuerpo va a andar maravilloso, es solo ingerir agua. Interesante, la verdad, los beneficios que tiene la suplementación. Y vamos a hablar ahora justamente de eso, doctora. La ingesta alimenticia que tenemos países latinos, como lo es Nicaragua, no necesariamente le llegan todos los nutrientes y todo lo que una persona necesita para vivir saludable. Ahí en donde radica la importancia de una buena suplementación y de medicamentos que son, a mí me gusta decir complementarios, porque no están producidos de forma química, sino que son nobles para la respuesta del organismo. Usted tiene experiencia con los productos de Innoviofarma. Claro. Quisiera que nos comente, por favor. Claro, para mí este es uno de los, aparte de ser unos laboratorios que tiene muchos años de existir y obviamente yo soy de un pensar que mientras más años, más experiencia en los productos que van fabricando, ¿verdad? Porque todo es en pro de la salud de los pacientes. Entonces, todos estos medicamentos que el laboratorio procesa y los saca al mercado para uso y consumo de los pobladores son de calidad. En mi experiencia lo he usado con mis pacientes y hasta el momento no tengo queja con ninguno. El Linton, que lo tenemos acá por atrás, es uno de los mejores medicamentos, aparte de que mejora la respuesta inmune. Y en el caso particular mío voy a hablar del Norbrain. El Norbrain es uno de los medicamentos que se hizo con su finalidad de ayudar a todas aquellas enfermedades de origen neurodegenerativa o enfermedades que pueden causar un daño o lesión a nivel cerebral. Entonces, si usted sabe que usted es hipertenso o que es cardiópata o que es diabético o que tiene problemas de circulación o que tiene problemas de hiper o hipotiroidismo y que consecuentemente esto le puede llevar a una complicación aguda, en este caso puede haber una trombosis, secundariamente llevarle a un daño cardiovascular o un infarto pulmonar, un infarto renal, un infarto cardíaco, un infarto cerebral, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades que causan daño a nivel de otros órganos, empiezan en un órgano y se hacen sistémicas y causan daño a otro órgano. En el caso del Norbrain, que lo he usado bastante en mis pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares y algunos pacientes que han sido diagnosticados precozmente de tumores de cráneo y que han sido operados y han salido exitosamente de la cirugía, pero que han quedado con alguna mínima secuela, el uso de Norbrain, que es uno de los medicamentos de este laboratorio, pues me ha dado éxito en la recuperación de los pacientes, porque el paciente, evidentemente, uno va viendo los cambios evolutivos. Ves como un paciente, si perdió un área de sensibilidad o un área motor o un área cognitiva que te va a mover, o lo que te permite hacer esto, mover la cabeza o el habla, a las pacientes que se les cae el párpado, que se le desvía un área de la cara. Entonces, si venimos y le aplicamos el Norbrain, ¿verdad? Y este medicamento, dentro de sus componentes químicos, ¿verdad?, tiene un neurotransmisor cerebral que te va a ayudar a regular esa actividad neuronal. Este paciente va a hacer su evolución exitosa. Pero obviamente siempre le digo yo a mis pacientes, el uso precoz y temprano del medicamento va a hacer que la calidad de él sea más efectiva y que lo que nosotros esperamos ver como respuesta evolutiva del paciente sea más exitosa. Si nosotros lo ponemos tardío, pues obviamente todo proceso atendido tardíamente, la evolución es más torpe y más mala. Pero si lo hacemos precozmente y empezamos a usar Norbrain, es una maravilla para tratar los problemas. En mi caso, que lo uso bastante para los pacientes con accidente cerebrovascular, o en mis pacientes que tienen Alzheimer o que tienen Parkinson. Doctora, temas muy interesantes. Y es que hablar de nuestro cerebro y hablar de las enfermedades crónico-neurodegenerativas, mejor dicho,
se torna difícil porque el paciente desarrolla a través de muchos años un padecimiento y quiere respuestas o resultados de forma inmediata, pero eso cuesta conseguirlo, es de forma paulatina, es a largo plazo y considerando pues un tratamiento ininterrumpido. Vamos a conocer estos interesantes casos de los cuales nos habla la doctora Pérez acá en Juigalpa, pero eso será después de este mensaje de salud. Siga con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con los investigadores médicos Nicaragua. Hoy estamos en la hermosa Juigalpa compartiendo con todos ustedes y es el momento de hablar de la realidad, de los casos que suceden diariamente. Y tenemos 3 casos particulares que nuestra doctora invitada nos presentará a continuación. Ok, le voy a hablar de uno de mis casos en particular que diría me ha conmovido mucho porque es un paciente que el pronóstico era malo y que la evolución al final fue exitosa, ¿verdad? Se trata de un señor masculino de 64 años, un paciente hipertenso, mal controlado. Hay algo en él que falló y que lo llevó a lo que le dio, obviamente, el cambio continuo de medicamentos y la visita continua a diferentes médicos. Le creó una inestabilidad al paciente y por ende trae efectos colaterales sobre el propio paciente porque todos los médicos, aunque hablamos el mismo idioma, prescribimos diferente, lo vemos desde otra perspectiva diferente y al final el andar de uno en 2, 3 médicos vamos a recetarle diferentes cosas. Entonces el paciente se descompensó. Su historia es: me llamaron tipo 9 de la mañana, lo encontró el hijo, dice, encerrado en el cuarto, ¿verdad? Golpeó cuarto, no respondió, derrumbaron la puerta, estaba botado a las de la cama. Entonces, cuando llegué, el paciente está completamente inconsciente, no responde, no habla, no dice nada, pero tiene buenos reflejos, buena mecánica de ventilación, sus niveles de azúcar normal, su presión está alta, ¿verdad? Tiene 200, 120 de presión y un poquito taquicárdico, su ritmo cardíaco acelerado. Entonces, como tiene automatismo respiratorio, evidentemente necesita un aporte de oxígeno, pero más nada, hasta ese momento. Lo valoro y elevé el diagnóstico a una emergencia hipertensiva. Las emergencias hipertensivas son graves, ¿verdad? Y requieren siempre estudios superiores. En este caso a él hicimos una resonancia magnética de cráneo y en la resonancia se vio que había un tumor compresivo a nivel de la arteria comunicante media. Ese tumor se diagnosticó como un glioblastoma que estaba en fase inicial y el cual obviamente fue operado. Se operó allá en el Vivian Piela, un hospital de mucho prestigio aquí en Nicaragua y a los 3 meses fue dado de alta. Fue una cirugía de alto riesgo, pero fue efectiva. Una vez que fue dado de alta, vino a mis manos nuevamente, ¿verdad? Y decidí empezarle el tratamiento con Norbrain. Le puse 2 sobrecitos 2 veces al día. Entonces el Norbrain, como él es un antioxidante, un regenerador cerebral, le ayuda al paciente a mejorar su actividad neuronal. Porque le decía hace un rato que un neurotransmisor que se llama GABA, que tiene este medicamento, ¿verdad? Él ayuda a nivel sináptico a mejorar los depósitos tanto de otros enzimas o otros cofactores que actúan a nivel cerebral y que te van a ayudar a que de una manera u otra, ¿verdad? La neurona que se dañó, que se llevó durante la extirpación de este tumor, ¿verdad? De este paciente, no se va a regenerar, pues la neurona en medicina pues no se regenera, pero sus axones, que son como unas patitas que tiene, esa área forman interconexiones entre una y otra. Y es ahí donde actúa el Norbrain, el GABA, actúa formando conexiones sinápticas entre una y otra y le va a ayudar a que si forma conexiones nuevas, es como una telaraña, va a mejorar y a recuperar capacidades que iba perdiendo. De hecho, se dice en medicina que la parte del cerebro que nosotros usamos, la parte derecha, la parte izquierda es afuncional, pero puede tomar funciones, ¿verdad? Entonces,
Si esta parte forma una conexión con esta otra y regenera, no importa que aquella parte la haya perdido, porque esta parte viene y la recupera. Y por ende, si el paciente en un mes no caminó bien, a los 3 meses, con el uso de Norbrain 2 veces al día, el paciente mejora su motilidad y sus movimientos involuntarios. Y por ende, camina. Doctora, camina y mejora. Interesante. Entonces, este paciente está muy bien. Fantástico. Su presión está controlada y pues obviamente el Norbrain lo puse por 6 meses. Es que tiene que ser a largo plazo. Entonces, sí, después le bajé la dosis, se lo dejé. G1 se lo extendí. A él se operó el 20 de noviembre del año antepasado. Hasta hoy en la actualidad. 2022. Sí, del 2022, exactamente. Entonces, de aquí para acá, este paciente ha tenido una evolución satisfactoria con controles de resonancia maravillosos. ¿Verán? Doctora, el tiempo apremia. Tenemos muy poco tiempo para que nos presente el otro caso. Okay. Si usted, entonces, favor. el otro caso se trata de un señor de 85 años. Él es diabético, es cardiópata y su principal enfermedad, sí, por la que siempre ha acudido es porque tiene un marcapaso, ¿verdad? Entonces, ese marcapaso se le colocó por un problema cardíaco que él tuvo y obviamente pues tuvo una descompensación de su cardiopatía y su diabetes. Secundario a él, el paciente hizo una embolización y hizo un trombito ahí arriba. Un trombito es un coágulo de sangre que migra por el torrente sanguíneo como por un sistema de tubería y cuando llega a los vasos finos se queda ahí enclavado, ¿verdad? Y forma una trombosis. Esa trombosis disminuyó el riego sanguíneo, para que sepan, a nivel cerebral de un área en específica y por ende le provocó un infarto cerebral al paciente. Entonces se le hizo a este paciente una tomografía de cráneo, se diagnosticó que tenía un infarto. Le había tomado el área del hipocampo, ¿verdad? Y le había tomado la parte un parte de mesencéfalo y una parte del hipocampo, del área visual y de la área que controla memoria, ¿verdad? Que también tiene control vagotónico con respecto a los reflejos y demás. Entonces, este paciente, una vez que se diagnosticó, no se le hizo ingreso hospitalario, se le hizo ingreso domiciliar, donde yo lo atendí, le llevé el seguimiento durante casi 90 días y pues le inicié el Norbrain, a la par de los tratamientos que él ya tenía, ¿verdad? Una gama de medicamentos que se usan para estos tipos de pacientes que son complicados. Entonces, en el caso de este paciente, es un paciente mayor, 85 años, diabético, cardiópata, hipertenso y actualmente con un infarto cerebral que lo puede volver a repetir. Con muchas complicaciones que hacen más difícil el cuadro. Hacemos una breve pausa, doctora, ¿le parece? Si vamos a consejos de salud y regresamos justamente con este caso y ya con la doctora Gabriela Miranda incorporada a este panel. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias amigos por continuar en sintonía de los investigadores médicos. Continuamos con más y nos quedamos justamente hablando de un caso particular y es la doctora Pérez quien nos lo va a explicar a continuación. Ok. Finalmente, llevándole el seguimiento del caso del paciente, se le diagnosticó, como les decía, un infarto cerebral y eventualmente se encontró un pequeño aneurisma en la arteria cerebral media. Entonces, esto pues era una bomba de tiempo, requería en su momento procedimientos quirúrgicos y evidentemente pues se le hizo el procedimiento y el paciente salió exitoso. Era un paciente de alto riesgo, obviamente por ser cardiópata y tener un marcapaso, como lo decía, pero eso no implicaba que no pudiera ser sometido a una oportunidad de vida más. Finalmente, una vez que fue tratado y se le aplicaron los medicamentos, el paciente de verdad volvió a mí porque los pacientes que son de manejo quirúrgico no es mi área, yo los remití. Una vez que el paciente fue mejorado con respecto al aneurisma que se le encontró, tuvo sus complicaciones y un encamamiento prolongado casi de 9 meses, ¿verdad? Pero finalmente con la ayuda de Norbrain, que es uno de los medicamentos el cual yo se lo puse a él. Obviamente a este paciente no se lo di 2 veces al día, se lo puse 1 vez al día por la edad y por su función renal, ¿verdad? Entonces,
se lo dejé 6 meses y después se lo continué. Le hice una pausa pues porque hubo algunas modificaciones con respecto a los tratamientos. Pero ¿qué les quiero decir? El Norbrain tiene 4 componentes que son tan sencillos y que uno diría es algo complicado, pero no es algo tan sencillo, porque sus 4 componentes nos van a ayudar a que el paciente mejore, porque los 4 componentes, uno deriva del romero, ¿verdad? Que es un zacatito que lo hallamos en toda Centroamérica y Latinoamérica. Otro deriva de la calendulina, que es de la flor de margarita, ¿verdad? Y que para mí margaritas hay en toda Centroamérica y en todos lados. Toda Latinoamérica. Sí, y el ácido oleico que está en los alimentos, les decía, una buena alimentación, sobre todo en el pescado. Entonces, y el GABA, pues, que es un neurotransmisor sintético similar al que nosotros tenemos a nivel de nuestro cerebro y que a través de los avances de la ciencia, pues se ha hecho un similar a él para que actúe como un medicamento y ayude a regenerar a todos aquellos pacientes que han sufrido un daño o una lesión a nivel cerebral y que por ende requieren que ese daño o esa lesión recuperen actividad. Porque si el paciente no recupera actividad y le afecta un área importante, ese paciente hay posibilidades de que no camine, que no hable o que se le salga la comida o que tenga una desviación. Va a perder sus habilidades motoras pierde. Sin embargo, el Norbrain le va a ayudar a regenerar porque las 4 componentes que tiene actúan a nivel intracelular y a nivel de las membranas de las mismas células, haciendo diferentes mecanismos médicos, bioquímicos, que le van a ayudar a este paciente a recuperar sus funciones metabólicas y por ende a regenerar y mejorar sus funciones motoras. Conclusiones: mis pacientes han tenido una recuperación exitosa con este medicamento y aunque a veces no todo el mundo tiene la facilidad de adquirirlo, ¿verdad? Sin embargo, pues nunca he dejado de prescribirlos y de hacerles entender al paciente la importancia de por qué consumirlo, tomarlo y el esfuerzo de comprarlo. Fantástico, doctora. Gracias por este interesante testimonio. Y yo aprovecho para darle la cordial bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, quien ya está con nosotros acá en el set. Y justamente para eso, doctora, para hablarnos de la fórmula de Norbrain. Claro que sí, pues súper interesantes ambos casos que nos presentó la doctora López. Realmente ella nos explicó muy bien cómo funciona Norbrain en conjunto, pero también hablando fuera de cámaras nos hablaba sobre que el ser humano es un todo y así como funcionamos todos gracias a que cada una de nuestras partes funciona para ayudar a otra, lo mismo es este conjugado de biomoléculas en nuestro organismo. De los 4 componentes, el ácido oleico, el ácido rosmarínico y la calendulina, son polifenoles y tienen la capacidad o tienen el hecho de ser antioxidantes y antiinflamatorios. Y hablamos en este caso de la neuroinflamación. Todos estos procesos que nos explicó la doctora anteriormente tienen una base muy importante en lo que es la neuroinflamación. Entonces, recordemos que a nivel cerebral vamos a hacer de cuenta o vamos a imaginar a las neuronas como descansando en una especie de camita a la que nosotros llamamos glía, que también es otro conjunto de células siempre de nuestro sistema nervioso central. Entonces, resulta que esta camita de células son las que permiten que pasen ciertos componentes hacia nuestras neuronas, pero también que las neuronas se desintoxiquen a través de ellas. Y es en este caso en el que tenemos unos componentes que se llaman sinucleínas. Las sinucleínas existen alfa, beta, gamma, delta, y entonces todas estas tienen que llevar información hacia nuestras neuronas. Lo que hace en este caso tanto el ácido oleico como el ácido rosmarínico, incluso el ácido rosmarínico podríamos hablar que tiene muchos más estudios de todos estos, es que permiten que las sinucleínas lleven la información hacia las neuronas, salgan, porque esto funciona, entra como alfa, sale como beta. Entra como beta, exacto, transmutan. Y entonces hay una que es la delta que ya no puede cruzar.
y esta se va quedando en este proceso de la glía. Entonces, el ácido rosmarínico permite que estos compuestos vayan disminuyendo de esta camita, como mencionábamos, de la glía, para permitir que los nutrientes que también consumimos en nuestra alimentación lleguen hacia donde tienen que llegar y funcione adecuadamente. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es disminución del estrés oxidativo a nivel de nuestro sistema nervioso central, disminución de la inflamación crónica de bajo grado también a nivel de nuestro sistema nervioso central, pero también el transporte adecuado de nutrientes que van a permitir que tanto la membrana como la célula como tal funcionen adecuadamente. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna es un tema que da para conversar muchísimo. Usted ahí en casita, si se quedó con duda, lo invito para que sintonice Los Investigadores Médicos el próximo sábado. Solamente me queda tiempo para agradecerle, doctora Pérez, doctora Miranda, por compartir con nuestro público nicaragüense estos consejos de salud. Hasta la próxima.